porque tenemos un mega invitado el día de hoy. ¿Cómo estás, estimado Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien. Aquí ya listos para la sesión de hoy. ¿Ahí me escuchan bien, verdad? Oye, pues, sí, perfectamente. ¿Se escucha Listo. bien? ¿Nos pueden confirmar? Sí. Perfecto. Pues bueno, voy a presentar a Guillermo antes de arrancar un poquito, que nos platiques, Guillermo, quién eres. Para mí es un honor tenerte aquí. La verdad es que admiro mucho tu trayectoria profesional porque aparte de que eres, tienes, bueno, ahorita nos vas a decir tu edad, pero realmente me encanta cuando alguien demuestra que no tienes que tener canas para hacer las cosas fregonas, ¿no? Entonces, bienvenido, Guillermo. Guillermo Zamarripa. Él es fundador de CMAS o CIMAS. ¿Cómo es? ¿Cuál es CMAS Athletes, correcto. CMAS Athletes y TMG, y es gerente también fue gerente de la selección nacional por medio de Zoom y de la MLS. Es emprendedor con más de 14 años de experiencia en ámbitos de deportes, educación, consultor de estrategias, operaciones de industrias de medios de entretenimiento y fintech. También tienes tu pasado deportivo, eres exjugador, te tocó estar ahí, ahora sí que en fuerzas básicas y conoces desde la raíz cómo funciona esto. Y bueno, en la parte educativa, él tiene un MBA por el Texas Christian University, una maestría en dirección deportiva por el Southern Methodist University, y bueno, pues tiene su bachelor en negocios internacionales en New York. Así que, pues muy bienvenido. La verdad es que muy contento. Sabemos que eres mexicano, primera generación. Me encanta que lo presumes bastante. Mexicano viviendo en los Estados Unidos. Y la verdad es que, pues, armándole en grande, estimado. Platícanos un poco qué has hecho, cómo fue que llegaste aquí. Compártenos, por favor, porque la verdad es que es muy padre saber que alguien la está rompiendo tanto como tú, crack. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, y gracias por la introducción. Trataré de ser breve. A ver, yo soy tan pequeño. Viví ahí, nací, crecí ahí en Tampico. Como bien decías, estuve alrededor del fútbol durante toda mi infancia creciendo. Tuve la fortuna de jugar profesional a un nivel segunda división, por ahí primera división A. Nunca llegué a primera división. Tuve la fortuna por ahí en el 2007, ya hace mucho tiempo, de recibir una beca deportiva para venirme a Estados Unidos. O sea, en aquel tiempo yo no tenía ni idea qué era eso, pero bueno, tomo la oportunidad, aparezco en Nueva York con una beca completa, y eso me fue abriendo puertas, digamos, para lo que hoy en día es mi trayectoria profesional. Yo, jugando colegial, empiezo a ayudar amigos, Ricardo, solamente para, ahora sí que el mismo caminito que yo había seguido, brincando de México para Estados Unidos becado, empiezo a ayudar amigos y me doy cuenta que había una oportunidad enorme, porque había mucho talento en México y en América Latina que no se estaba explotando. De ahí nace un poco el primer negocio que yo fundé en el 2009, más o menos. Yo a la par, digamos que me gradué en el 2009, empiezo una carrera de fintech que duró casi 10 años en diferentes roles, pero simultáneamente pues tenía yo este gusanito emprendedor de hacer algo. Fundo esta primera empresa de reclutamiento colegial que se llama Athletes. Hasta la fecha sigo operando desde Monterrey, con la intención simplemente de traer talento de México. Al principio esa era la idea, para Estados Unidos. De ahí el negocio fue desarrollándose, fue evolucionando. 4 o 5 años después, mucho del talento que se empezaba a graduar de las universidades americanas, que tenía el talento, digamos, para brincar a nivel profesional, pues nos buscaban y nos decían, oye, pues ahora ayúdanos a brincar al mundo profesional, ¿no? Por azar del destino nos empezamos a especializar en 2 divisiones: la parte comercial, que tenemos mucha experiencia a nivel de agencia ahí, y la parte de fútbol femenino, que es un poco donde hemos ido construyendo, pues digamos, un ecosistema bastante interesante. Nuestra primera jugadora que hace el brinco de un lado a otro es Charlyn Corral, que pasa a nivel universidad, luego pasa a nivel profesional en Finlandia, luego pasa a España. Y ahí nos damos cuenta que, similar a lo que me había pasado antes en cuanto a CMAS Athletes, ahora a nivel de agencia, con la segunda agencia, la segunda empresa, The Marketing Jersey, había una enorme oportunidad de invertir, de ser pioneros, de realmente innovar, y nos dimos a la tarea de construir algo que en aquel momento pues, no existía, que era una estructura
una estructura de modelo de representación en el fútbol femenino donde nadie estaba apostando hace 7, 8 años. Ese camino, Ricardo, me abrió puertas en cosas, digamos, ancillarias, como viene siendo ser consultor para la federación en temas de licensing de 2016 a 2018. Yo traigo un proyecto de licensing precisamente para la selección nacional. Luego me toca estar trabajando dentro de la estructura de Zoom. Para los que no saben qué es Zoom, Soccer United Marketing, es como el brazo comercial de la Major League Soccer, que se encarga de todas las propiedades internacionales. Llamémosle Copa de Oro, llamémosle Nation League CONCACAF, Leagues Cup, y la Selección Nacional de México dentro del ecosistema de la MLS encaja ahí, ahora sí que en esa cubeta. Tuve la oportunidad de ser gerente de propiedad, trabajando con la selección directamente acá en Estados Unidos. Y bueno, ya después de esa experiencia regreso yo a Texas, estuve en Nueva York obviamente durante ese tiempo, porque ya están las oficinas, y regreso a Texas a hacer el relaunch ya de la agencia, de Marketing Jersey, que es lo que hoy en día nos ocupa. Como bien decías, durante todo este camino, pues en algún momento tenía ese gusanito de buscar la preparación continua. Tuve la fortuna de hacer 2 maestrías casi back to back, una en SMU, en Sports Business, y un MBA en TCU. Entonces, sí, bueno, para mí es un placer siempre estar en este tipo de foros, compartiendo un poco de la experiencia. Tengo 33 años, un poco a la pregunta que hacías. Tengo 33 años, me considero México-americano de primera generación, porque pues ya me quedé acá, ya estoy casado, ya tengo por acá, ahora sí que raíces bien establecidas, pero lo mexicano y lo tan pequeño no se me quita, ni se me va a quitar. Oye, Guillermo, y a ver, platícanos para los que todavía no ven esa parte de ti. Yo te conozco por alguien querido en común, que es Aldo Guerrero, un crack también, que cumple con todas las cualidades que acabamos de platicar en ese sentido, quien estuvo en innovación en Chivas, y quien fue la persona que estuvo de alguna forma llevando las redes sociales, pero no nomás las redes sociales, sino la innovación de Chivas en este periodo de consolidación con el pelado Almeida, etc. Y de alguna forma traes también representación de la imagen de algunos jugadores. Platícanos, por decir ahí humildemente, a quién le ayudas a llevar su imagen. Sí, pues mira, ahora sí que de manera exclusiva y ahora sí que inclusiva, ¿no? O sea, por medio de la agencia y a tono personal, me ha tocado la oportunidad de trabajar, a ver, en la parte varonil, desde Miguel Ayun, Héctor Herrera, Diego Reyes, incluso además con Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco hace ya mucho tiempo, Chícharo para temas de imagen, con Panini, Trading Cards. En la parte femenina, nuestro roster es bastante extenso, desde Norma Palafox, Deina Castellanos, una venezolana que está ahorita en el Atlético de Madrid, Kenty Robles, María Sánchez en Tigres, Yaneli Farías ahorita que está en América, Greta Espinosa en Tigres, en fin, casi el 80% de la selección mayor hoy en día pertenece a la Marketing Jersey. Naturalmente hay un componente ahí de imagen bastante fuerte que nos toca ver en el día a día, y curiosamente nos ha tocado ver un poco las diferencias, que no deberían ser diferencias en cuanto a fútbol femenino y varonil, ¿no? Pero el concepto y el fundamento en cuanto al derecho de imagen, pues es el mismo, seas jugadora de fútbol o jugador de fútbol. ¿Cómo ves, Ale? Por eso estamos de manteles largos y muy agradecidos contigo por estar con nosotros. Mucho que compartir y bueno, pues todos estamos aquí escuchándote y viéndote. La verdad es que te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de podernos abrir tu agenda y estar aquí. Pues, ¿te parece, Ale, si nos vamos con el caso de hoy? Vámonos con el caso de hoy. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Qué gusto escucharte, toda tu trayectoria y bueno, todo lo que tienes por contarnos el día de hoy. Vamos a leer el caso práctico y tú vas profundizando en cada concepto que tú veas que es necesaria todavía una explicación más profunda. Y bueno, yo estoy segura que es en cada diapositiva. Voy a leer el caso y si quieres retomarlo después, adelante. Entonces empezamos. Luis Fernando es un jugador que recién regresa de la Liga Española con una serie de éxitos profesionales que lo han hecho un símbolo nacional en relación al fútbol. Luis Fernando se reintegra al equipo que lo vio debutar, los Halcones FC, para jugar sus últimas 3 temporadas antes de retirarse. Luis Fernando se ha vuelto un hombre de negocios y un prominente inversionista de algunos proyectos inmobiliarios. Recientemente fue contactado por Future Stars Academy, que es un proyecto deportivo que forma jugadores jóvenes de alto rendimiento y los vincula con los equipos de México y el mundo. Luis Fernando y Future Stars Academy llegan a un acuerdo.
en el que el jugador será la imagen principal del proyecto y director deportivo a cambio del 20% de la sociedad que estará dirigiendo el proyecto. Luis Fernando será la imagen junto a su marca personal y estará continuamente en eventos de la FSA, así como publicitar en sus redes sociales acerca de este proyecto económico del jugador. Halcones FC se entera de este proyecto y le hace saber que no está de acuerdo que Luis Fernando esté promocionando academias diferentes a las del club. Y aunque su contrato no dice expresamente que no puede promocionar academias, interpretan que su contrato no debe competir de forma directa con los negocios del club. El director jurídico de Halcones FC le hace saber que en caso de que no retire su imagen del proyecto de Future Stars Academy, no le realizarán el pago de algunas de sus contraprestaciones pactadas en el contrato, ya que advierten que él incumplió inicialmente. Los conceptos que se van a ver involucrados o que se vieron involucrados en este caso son derechos de imagen, endorsement, sponsor, embajador comercial, marca personal, activos digitales y social media assets. Vámonos con el primero, Guillermo, que es derechos de imagen. Cuéntanos un poco más de qué se trata este concepto. Claro, pues mira, yo creo que el derecho de imagen, ahora sí que en el contexto del caso que estamos leyendo, creo que hay una distinción que habría que hacer y es el derecho de imagen del jugador en el contexto del contrato del club y el derecho de imagen del jugador por el derecho que tiene la propia persona de tener ese derecho de imagen. ¿Me explico? Eso de entrada sería ahora sí que lo primero a resaltar, porque eso tiene ahora sí que efectos, un efecto dominó, ya hablando de la negociación o del problema que tenemos enfrente, ¿no? Es decir, estamos hablando donde, en este caso, el actor, por eso es que Luis Fernando, estamos lidiando con un derecho de imagen atado al club, o es decir, ¿viene algún tipo de imagen, de likeness del club en general, o solamente es un derecho de imagen individual? Tradicionalmente hablando, hay mucho más espacio cuando es un derecho de imagen individual. Es decir, en este caso, yo soy socio de un proyecto, yo tengo cierto interés en donde tampoco se especifica si es una inversión solamente de imagen, ahora sí que por brand equity, o si hay una inversión monetaria, ¿no? Pero al final del día el interés del actor en este caso, pues es una sociedad. Entonces, es un tema bastante curioso, porque yo sé de algunos similares, en donde estamos lidiando con diferentes conceptos de derechos de imagen y para realmente poner todas las variables en la mesa y poder tomar un camino a seguir, es importantísimo preguntar y preguntar y preguntar y tener bajado muy bien todas las dudas antes de poder explorar un acuerdo, ¿no? Espectacular. Y aquí quiero invitar a todos los participantes, como ya lo saben, a que pregunten todas sus dudas en el chat y al final, Guillermo, abrimos el espacio para que alguien pueda levantar la mano y preguntarte directamente. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Excelente. Nos vamos con el siguiente concepto, por favor, que es endorsement, sponsor y embajador comercial, que prácticamente es lo mismo, pero cuéntanos más. Claro, y aquí similar, ¿no? O sea, hay muchos tipos de contratos de embajadores de marca. A mí me ha tocado leer cientos y cientos y cientos. Y cosas que son importantes conocer dentro de estos contratos es territorio, importantísimo. O sea, porque el contrato de embajador de marca lo puedes atar a un territorio. Entonces, en el caso que estamos ahorita leyendo y ahora sí que metiéndonos a detalle, eso pudiera ser un factor. Es decir, el derecho de imagen del club o de esta agencia tiene algún territorio en particular. ¿Cuáles son los deliverables? O sea, ¿cuáles son los entregables? O sea, yo como embajador de marca o embajadora de marca, ¿qué es lo que tengo que cumplir para que mi contrato se cumpla, ¿no? Y aquí podemos meternos a un sinfín de cuestiones, desde posteos en redes sociales, que cuando mencionamos posteos, igual yo recomendaría meternos a detalle de qué significa postear. Una cosa es 5 posts en redes sociales, que muchos contratos están escritos así, de embajadores de marca. Y otra cosa muy distinta es 5 posts en redes sociales duplicados en cada red social. Por ejemplo, caso de si Fernando tiene Facebook, Twitter e Instagram.
5 posts significa, o sea, en total 5 posts o un post único replicado en sus 3, ahora sí que redes sociales. Parece simple la diferenciación, pero son cosas que se tienen que bajar y que al final del día pueden llevar, repito, a poder solucionar un problema como el que tenemos en la mano. Tema de patrocinio, digo, ahí la diferencia es, hay patrocinios directos en donde se pueden atar a un jugador, donde no necesariamente tienes que ser embajador de marca. Es decir, yo he tenido muchos casos donde estamos hablando de que una marca patrocina a un jugador o una jugadora, pero no lo quiere como embajador de marca. O sea, el concepto de embajadora de marca es mucho más profundo y tiene términos legales también que atan un poco a la imagen individual del jugador o de la jugadora con ya variables y componentes de la marca. Tradicionalmente hablando, un contrato de embajador de marca también es durante varios años, porque se está buscando una relación a largo plazo. Mientras un acuerdo comercial o algún patrocinio puede ser literal un contrato de 3 meses o de 1 mes, o que esté atado a un deliverable específico, que es un poco más a corto plazo. Excelente, Guillermo. Mira, aquí tenemos 2 preguntas. Una es de Aldo Vázquez que dice, este es el caso como el de Pelé con FIFA, así como el de muchos exjugadores. Y también Roberto Guzmán que dice, ¿esto es a lo que se le puede llamar una parrilla en cuanto a los posts? Sí, o sea, digamos que sí. O sea, de la parrilla entra ya en cuanto a la calendarización de contenidos. Me encanta ese término porque a mí me encantan las parrillas. Son una manera de organizarte y de tener muy claro cuál es el deliverable. Y por eso lo mencionaba al principio. Voy a sonar un poco drástico, pero cuando nos toca hablar con marcas, desafortunadamente en el 90% de los casos, ni las marcas saben exactamente qué quieren. O sea, muchas veces somos nosotros los que estamos intentando definir, ok, estás hablando de 5 posts en general, ¿dónde van? ¿En tu feed? ¿Van pagados? O sea, ¿van busteados? ¿Es paid media o orgánicos? ¿Historias versus no? Otra cosa que pasa muy común, o sea, cuando tú pautas una historia y digamos que es un video de 45 segundos. Bueno, un video de 45 segundos no te va a caber en una historia. Entonces ya estás hablando de una secuencia de historias. Entonces, al final, eso, entre más granular estemos en cuanto a definir cuál es el entregable, más fácil es preparar la parrilla o el calendario de contenidos para poder incluir en el contrato y que todo, digamos, sea mucho más sencillo. Si no, lo que pasa muchas veces, y yo tengo un caso hecho actualmente que estoy ahorita resolviendo, se firman los contratos, se asume que tenemos por entendido lo que tenemos que entregar y 2, 3 meses después, cuando estamos en la activación, estamos intentando resolver o aclarar algo que debió de haber aclarado o que se debió de haber aclarado antes de firmar el contrato. Espectacular, muy bien. Bueno, pues vámonos al siguiente concepto. Seguimos con este. ¿Te gustaría profundizar más o ya nos vamos a marca personal? La realidad es, simple y sencillamente, por acotar, en su presentación que la tienen en PDF, generalmente son las obligaciones que están enumeradas que particularmente un contrato de esta naturaleza puede llegar a tener, ¿no? Igual no es necesario profundizar demasiado, pero igual si tienen curiosidad de más o menos cuáles son esas obligaciones que Guillermo acaba de mencionar, pues son estas 10 que les pusimos de alguna forma. Y algo que me encantaría, Guillermo, que tienen estos, particularmente los endorsements, que nos conocen un poquito, tiene que ver con los comportamientos éticos. Es decir, cuando una marca se asocia con una imagen de una persona, pues de alguna forma está buscando que esa persona represente los valores de la marca. Igual a lo mejor nos puedes platicar un poquito de eso. Sí, y no solamente eso, Ricardo, hay cláusulas de rescisión en donde, digamos, si el jugador, la jugadora o en este caso cualquier persona pública, ¿no?, que tenga un contrato de embajadora de marca, si no se cumplen ciertos estándares, hay cláusulas de rescisión donde es relativamente fácil salirte de un contrato, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo que ocurre. Yo diría que aquí en este caso, regresando un poco al tema de que los contratos de embajadora de marca o embajador de marca son un poco más largos, en teoría, le digo en teoría porque no en todos los casos, pero en teoría la marca tiene muy bien identificada, ok, yo me quiero atar a una persona que esté empujando cierto tema social, o yo me quiero atar a una persona que tenga una voz o que tenga un delivery
en particular con este tipo de perfil. Y en base a esas necesidades de la marca es que se identifican esos perfiles o esos influencers o esos embajadores de marca. Entonces, de esa manera es mucho más sencillo que ahora sí que el patrocinio, en este caso el acuerdo de embajador de marca, sea un fit natural, que al final es lo que se busca. Si no estamos, si la actitud o digamos los intangibles del influencer o de la marca personal de este jugador o jugadora no va de la mano con los valores de la marca, tenemos un problema y es algo que se trata de evitar. Claro, justamente la clase pasada platicábamos un poco de, por ejemplo, el caso de Manny Pacquiao, no sé si lo recuerdas, cuando hizo... Nike. ¿Eh? Con Nike. Sí, con Nike, que perdió, pues creo que perdió entre varios otros más patrocinios por declaraciones homofóbicas, ¿no? Y este tipo de cosas se dan, digo, bastante común en este tema cuando no se alinean, pues en este caso, lo que es la marca y la persona en la que representa, ¿no? Y algo curioso, Ricardo, aquí pasa muchas veces lo inverso. Es el caso de Manny Pacquiao, sin duda es un caso súper interesante. Muchas veces lo que hoy en día el atleta tiene la facilidad de hacer es ser vocal, o sea, definir muy bien qué es lo que representas. Y muchas veces las marcas al ver eso dicen, ok, yo me quiero asociar con el deportista, ¿no? Entonces es un efecto que hoy en día también está a la inversa y que juega a favor de los deportistas. Sí, creo que de eso, el caso que viene a la mente más rápido es el de Checo Pérez, ¿no? Que pasó con Hawkers, creo que era la marca de los que tuvieron ahí un tuit desafortunado después de las elecciones de hace 4 o 5 años con Trump, y de pronto Checo Pérez es quien decide rescindir esta relación, ¿no? Es correcto. Vamos, Ale, si quieres, con el tema de marca personal. Me parece perfecto. Vámonos con marca personal. Este concepto, bueno, pues es trascendental para todos los deportistas y para todos nosotros, pero háblanos más de este concepto, Guillermo, por favor. Uno de los conceptos legales que a mí en lo particular más me apasionan y donde más, de hecho, inversión hemos tenido en la agencia, porque para mí la marca personal involucra todos los intangibles y tangibles que un jugador o jugadora tiene. Hablando, digamos, en el contexto futbolístico, ¿no? Son todas las cosas que esa jugadora quiere representar y muchas veces, bueno, no muchas veces, debería de ser una estrategia proactiva desde la perspectiva de yo jugador, ¿quién soy? ¿Qué es lo dónde estoy hoy en día en el 2021? Pero también dónde quisiera estar en el 2030. Y qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí. ¿Me explico? Hay marcas que evolucionan, o sea, lo que hoy en día es como mi marca personal, por ejemplo, hablando de Guillermo Samarripa, pues yo sé que en el 2025, 2030 debería de ser una marca evolucionada, hablando, repito, de mi marca individual. Lo mismo pasa con los jugadores y lo mismo pasa con las jugadoras. Aquellos deportistas que son capaces de poder bajar esa estrategia, de comprender muy bien quiénes son y que pueden, digamos, sacar provecho a las redes sociales, porque hay que decirlo, las redes sociales le proporciona una avenida para comunicar esa marca personal. Son aquellos deportistas los cuales están generando comercialización, los cuales están generando revenue y los cuales les va muy bien fuera de cancha. Creo que es un concepto que desde mi perspectiva se desaprovecha en el contexto de la industria mexicana. No hay muchos deportistas que tengan una marca personal fuerte. Por ejemplo, pensando en el mercado estadounidense, pues se me viene a la mente, por ejemplo, LeBron James. Obviamente es un titán y un superestrella, pero lejos de la parte deportiva, todo lo que tiene LeBron James alrededor de sus negocios en media and entertainment, como productor, de repente ahora como actor, pero también tiene un lado social, tiene un lado de inversionista, tiene un lado, o sea, todo este tipo de facetas no pasa de la noche a la mañana. Se requiere una estrategia, se requiere entender muy bien qué es lo que representas, a dónde quiero llegar en 10, 15 años y sobre eso convertir estrategias en tácticas para poco a poco ir posicionándote en ese camino. O sea, una marca personal, también un tema importantísimo, no se genera ni no se crea de la noche a la mañana. Requiere una consistencia y una constancia bastante agresiva, bastante asertiva
y al final del día se crea en un lapso de tiempo. Y ya que tengas esa brand equity o esa marca bien creada, también es muy importante recalcar que lo difícil es mantenerla. Una cosa es ya lo que ya pudiste construir y otra cosa es, digamos, desviarte porque de la noche a la mañana lo puedes perder también todo lo que has construido en cuanto a imagen, ¿no? Y lo hemos visto. Estábamos mencionando el caso de Manny Pacquiao, el concepto que mucha gente tenía de él, un tuit desafortunado, algo que a lo mejor ni lo pensó dos veces y toda esa reputación que ya tenía, esa marca personal, se esfuma. Y fíjate, Guillermo, a mí me encanta ese tema, realmente me tocan así lo que más me apasiona. Y justamente es esa parte de la marca personal, porque la marca personal, fíjate que hay muchos debates de que si se crea o se descubre. Para mí es que se descubre, porque descubres tus valores, descubres tu propósito, descubres la visión y misión de tu vida y que además te das cuenta que la marca personal no es tu profesión. Es decir, el futbolista tiene un ámbito enorme porque es un ser humano. Y esto que estás diciendo ahorita de LeBron es una cosa impresionante porque es así el ejemplo claro de que el ser humano puede dejar huella, porque para eso es la marca personal, y que para los atletas ahora, sobre todo para los futbolistas, se está subestimando mucho el poder de influencia que tienen para realmente dejar ese legado en el mundo. Y entonces justo hablaba con algunas personas anteriormente y hablaba una futbolista a la que le estaban haciendo las estrategias justamente para sacar su marca personal. Y ella dijo, es que ni siquiera yo me conocía, pero algo que sí tenía era que me molestaba que solamente me trataran como futbolista, porque yo soy más que eso, ¿no? Entonces, podemos hablar toda la tarde de esto, pero vámonos con el siguiente concepto, mi querido Guillermo, porque si no, me emociono y... ¿Sabes qué? Antes de pasar al siguiente concepto, a mí me gustaría, si puedes, Guillermo, ya sea que nos pongas un ejemplo de la vida real, si es que lo puedes compartir, o algún proceso, cómo se sigue un proceso de marca personal cuando llegas o tienes a alguien que le ves un futuro, un talento que tiene un carácter específico. ¿Cuál es ese proceso de descubrimiento? Y si nos puedes compartir alguna experiencia que has tenido en ese sentido. Claro, me voy a salir del territorio mexicano para mencionar un caso internacional. El caso de la venezolana Deina Castellanos es un caso bastante peculiar precisamente de marca personal, que además ya está teniendo éxito en esferas globales. Deina Castellanos es, por ejemplo, imagen de PepsiCo a nivel global, es imagen de Nike a nivel global, tiene 21 años, es jugadora del Atlético de Madrid, pero su imagen tiene más de 6-7 años gestionándose. O sea, Deina Castellanos a la edad de 14 años ya era una de las mejores jugadoras del mundo a nivel juvenil. Toma la decisión de irse a Estados Unidos. A mí me toca la oportunidad o el privilegio de ayudarla a llegar a Estados Unidos a su universidad. Y muy rápidamente me di cuenta que la mentalidad era distinta. O sea, era una jugadora que entendía que su impacto iba más allá del terreno de juego. Sí, la Deina futbolista, sí es una crack y para los que no han tenido oportunidad de ver sus videos, hay muchísimos en YouTube, pero más allá del talento, era una mujer, una adolescente consciente de que lo que ella quería construir iba más fuera de la cancha. O sea, y por eso toma la decisión ella, por ejemplo, en su caso en particular, ella toma la decisión de irse a Estados Unidos a estudiar. Entonces, como el concepto de educación era tan importante para ella, atamos y creamos una faceta alrededor de la educación. Y eso es una bandera que ella lleva hasta el día de hoy. Y es una bandera, digamos, que Nike a nivel global le encanta y que estamos haciendo iniciativas sociales con Nike directamente porque sabe que hay un fit natural. Porque a Deina la jugadora y Deina la empresaria o Deina, digamos, con el enfoque social, esa es una de sus prioridades y pilares. De ahí, en cuanto a impacto, o sea, obviamente una personalidad como ella, pues todo este tema de gender inequality es algo que encaja perfectamente con lo que ella quiere hacer, que va también atado a la educación, pero alrededor de ese descubrimiento, como bien decían, se tiene que elaborar un plan y luego traer las oportunidades a la mesa para poder comunicar y para poder ir poco a poco generando ese crecimiento de marca. En Deina en particular, hubo varias cosas que marcaron, digamos, su trayectoria juvenil. Es nominada a los premios Divest a la edad de 17 años. Claro que eso fue una plataforma enorme.
eso lo aprovechamos para poder conseguir que fuera ella influencer o generadora de contenido para FIFA dentro del marco del Mundial 2018. Y eso fue una estrategia de nuestra parte de decir, a ver, Deina Castellanos tiene ahorita 17, 18 años. Le faltan todavía 2 años para poderse graduar y jugar profesional. Pero entendíamos que para FIFA era un asset muy importante, porque era de las figuras principales en el fútbol femenino. Entonces logramos cerrar un acuerdo donde literal la viajaron a Rusia y cubrió todo el mundial en más de 10 estadios, generando contenido del fútbol femenino dentro del marco del fútbol varonil. Entonces pudimos atar su personalidad y su delivery on camera, porque al final del día eso es ella. O sea, yo no me pongo a grabar, me explico, ni me pongo a entrevistar a Infantino, ni a Didier Drogba, ni a Iker Casillas. Eso es ella. Nosotros hacemos la estrategia y bajamos un poco el contexto y la parrilla para que ella pueda ejecutar, pero el efecto que eso tuvo fue increíble. O sea, la exposición en sus redes sociales, nos fuimos en cuestión de un mes, no sé, voy a poner un ejemplo, 400,000 followers en redes sociales, tuvo cobertura a nivel global. Eso cuando 2 años después nos tocó sentarnos con Nike, fue uno de los pilares principales para decir, sí, yo quiero apostar por Deina porque ya tiene todo este camino recorrido. Entonces, es un ejemplo, puedo mencionar otros 30 similares, pero bueno, es un ejemplo desde la parte de descubrir a luego crear y poder ejecutar. Me encanta lo que dices y yo feliz de escuchar más ejemplos. La verdad es que esto de descubrir la marca personal, crear las estrategias para poder potenciarla, y yo creo que el objetivo final de todo el equipo que nos rodea debe ser, y más bien de nosotros también, todas estas estrategias deben lograr que se asocie nuestro nombre a un conjunto de atributos en específico, porque eso va a hacer la diferencia, ¿no crees? Y definitivo. Y yo creo que algo también que vale la pena mencionar en el contexto y en los tiempos que estamos viviendo actualmente, yo creo que una marca, al final del día la marca personal tiene que estar atada a tu esencia. O sea, tienes que ser realmente quien eres tú. ¿Cuántas marcas personales falsas no existen hoy en día en redes sociales? O sea, gente que dice ser X o Y cosa, pero realmente no hay fundamento detrás. Y es un poco, bueno, todo lo vivimos, pero es una realidad. Entonces, al final del día, tampoco se trata de decir que soy esto o soy el otro o que quiero hacer esto si realmente no vas a poner el esfuerzo detrás. O sea, una jugadora o un jugador puede decir, yo voy a hacer, no sé, quiero empujar a un orfanato en la Ciudad de México y voy a hacer X cosas. Y se quiere empujar bajo esa línea para generar una marca personal. Pero si al final del día no lo haces por las razones correctas, eso tarde o temprano se va a derrumbar. Autenticidad es la palabra y obviamente siempre tener esos rectores que son los valores que te van a guiar para poner el tuit o no, ¿no? Exactamente. Para apoyar a una fundación o no, pero la autenticidad yo creo que es básica. Vámonos, híjole, este tema, Guillermo, podemos hacer un curso de hago mucho énfasis en ese tema porque creo que aquí hay una gran oportunidad, como tú lo dijiste, Guillermo, no se está alcanzando a ver. No es algo que lo desarrollen mucho, es decir, todavía hay mucho que hacer en ese sentido en México y la realidad es que ese tipo de estrategias que se van construyendo y al final las marcas deciden quién representa o qué representa qué, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal me tocó trabajar algún proyecto con Marc Rosas y Marc Rosas era aunque a lo mejor habrá quien diga que es un gran jugador o no, no deja de ser una gran marca personal que se fue formando y que al final lo que queremos que se vayan de esta clase es que tengan conceptos nuevos y que encuentren áreas de negocio para sus proyectos en futuro. Pues es fascinante este tema y ahora nos vamos también con los activos digitales. Este concepto que siento que está poco regulado en México, ¿no, Guillermo? Que hace falta poner muchas manos a la obra con estos conceptos de activos digitales. Sí, va un poquito atrás de lo que decía anteriormente en términos de muchas veces las marcas no saben todavía qué es lo que quieren. Incluso el jugador o la jugadora o influencers también muchas veces no saben qué tipos de vehículos o activos digitales pueden tener un poquito más de impacto o menos que otros, ¿no? Yo aquí agregaría incluso, no sé si está más adelante, pero todo lo que está ocurriendo alrededor de este concepto de non-fungible tokens, right? los famosos NFTs, eso va a revolucionar la industria deportiva, porque vamos, hoy en día no hay contratos, el contrato actual deportivo
no incluye este concepto de NFTs. Y es un layer adicional al tema de derecho de imagen bastante peculiar. Ahí me tocó ya leer un contrato. Adelante, adelante. No lo incluye, explícanoslo por favor, porque no lo consideramos, pero por favor, adelante. Claro, no, Danos. este concepto de NFTs, por ejemplo, me ha tocado ya en las últimas semanas leer varios contratos que se empiezan ahora sí que a esquematizar e intentar bajar ya a la ley, pero todo este concepto de cómo convierto un asset digital a una propiedad ya con derecho de imagen atado que pueda vivir solamente en Internet, o sea, solamente ahora sí que en la nube o en plataformas, como lo queramos llamar, que es lo que, por ejemplo, la NBA ya lo hace con Top Shot y lo hace muy bien. Y el tema es que ya está generando revenues y comercialización bastante interesante, en donde ya, pues ahora sí que entidades legales de todas partes del mundo se están viendo forzadas a intentar incluir este tipo de descripción en los contratos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hoy en día, con Arma Palafox, por ejemplo, que está en México, pues ella tiene un contrato hoy mismo con Pachuca. Dentro de su contrato de Pachuca no hay un NFT. O sea, si yo quiero construir un NFT para Norma Palafox, en teoría, no está dentro del contrato de Pachuca. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero es un tema bastante interesante. Creo que en México vamos a estar un poquito retrasados en ese tema. Ojalá no, pero no, yo ya veo actividad en otras partes del mundo en relacionado a esto y en México todavía no me ha tocado verlo. Pues esperemos que pronto llegue porque ya estamos, ya eso es el presente, ya ni siquiera es el futuro, ya estamos, ya fue ayer. Mira, aquí tenemos varios comentarios. Dime. Sí, tal cual, hay un comentario de Diego Portugués. Ah, súper, bueno, mira, aquí teníamos a Marco Varela que dice, David Beckham es el más claro ejemplo del fútbol. Roberto Guzmán dice, yo tengo una duda en cuanto a este tema. Más adelante, si quieres, Roberto, nos escribes ahí tu duda. Y Diego Portugués dice, como el youtuber que se hizo boxeador y sacó unas NFTs después de ganar su pelea y se dispararon. Es correcto, sí, definitivo. Y está pasando en industrias de arte, está pasando ahora sí que en varias industrias, y es eso, ¿no? Cómo lo bajamos ya a la parte legal, lo que es clarísimo y es una realidad. La industria deportiva es de las aplicaciones más sencillas que tienen los NFTs. Nos metemos a temas de derechos de imagen. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si la Liga Mexicana o el Pachuca o América o Rayados quisiera comercializar NFTs, en teoría, digamos que cierto club tiene un derecho con Fox, por poner un ejemplo. Lo que pase por Fox, eso obviamente le pertenece a Fox y ellos lo pueden comercializar. Pero ¿qué pasa si el América traduce una jugada de ese partido a un NFT? ¿Esa variabilidad está dentro del contrato de Fox o no? Esas son un poco las lagunas que hoy en día son enormes y que se tienen que atacar. Ok, mira qué interesante. Bueno, pues siento que este tema da para mucho más. Igual ya más adelante nos dices cómo contactarte, Guillermo, y poder escuchar todo lo que tienes que decir al respecto de esto también. Y vámonos con el siguiente concepto, que es Social Media Assets. Adelante. En general, ¿o hay alguna pregunta en particular? Es el siguiente concepto, solamente es explicar al final, pues al final todos los activos de social media, que al final son las cuentas que hoy por hoy generan mucho dinero. Un post puede generar muchas reacciones, muchos comentarios y se venden bastante caros. El otro día estaba viendo por ahí cuánto costaba un post de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? Que es el influencer más importante del mundo. Claro, yo creo que la palabra clave aquí es assets, ¿no? O sea, realmente que tus redes sociales puedan pasar eso, a ser un asset y que puedas comercializarlo de una manera inteligente. Aquí hay muchas variables o digamos diferentes avenidas que podemos explorar. Desde la perspectiva de un jugador, un talento, lo que más nos toca ver es, volvemos ahora mismo, un poco la estrategia, ¿no? O sea, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram,
no se pueden utilizar para lo mismo. O sea, cada plataforma tiene su audiencia, entonces hay que entender cuál es la audiencia de cada plataforma, hay que entender qué tipo de contenido funciona para cada plataforma, hay que entender qué tipo de contenido que genera el deportista, pero digamos, le va mejor o no en temas de engagement rates, porque al final del día, el entender todas esas variables es lo que te permite a ti poder comercializar. O sea, para que las redes sociales se conviertan en un asset realmente de un deportista, se requieren manejar de manera inteligente. Y en México, por ejemplo, hay pocos deportistas que lo hacen de una manera coherente, en donde tengan todo bien bajado. También hay muchas veces, y es un tema más, creo yo, de la industria mexicana o de la industria en Sudamérica también, en donde se percibe o se piensa que porque un jugador o jugadora utiliza sus redes sociales, está distraído y no está poniendo atención a su craft, que es jugar fútbol, ¿no? Yo no podría estar, digamos, más en contra de esa mentalidad. Al final del día, el jugador o la jugadora entrena 3-4 horas al día y se acabó. O sea, tienen muchísimo tiempo libre. Y ese tiempo libre se debería estar utilizando para poder generar, sí, en ciertos casos, contenido para aquellos que lo gusten hacer y que son buenos para ello y que ven un camino para poder comercializar. Pero hay otros que lo utilizan para estudiar diferentes cosas. Entonces, en cuanto a este concepto en particular, creo que puede ser una herramienta enorme y hay muchas legalidades alrededor del concepto en aplicación ya de los jugadores, ¿no? Y los posteos que decía Ricardo, nada más para finalizar, sí, o sea, a mí me ha tocado ver posts desde $20,000 por un post, literal, hasta $5,000 solamente por subir una historia, o sea, o dar un retweet. O sea, si lo bajamos desde eso, o sea, el tiempo que te toma dar un retweet, o sea, literal picar un botón y $100,000 solamente por eso, o sea, es un recurso que puede ser bastante interesante si se maneja bien. Definitivamente, híjole, a veces las cifras no nos parecen como tan coherentes, pero bueno, también los Sí, resultados de acuerdo. son... De acuerdo. Mucha gente lo dice, pero bueno, mira, al final de cuentas hay un win-win en ese momento, hay unos en donde definitivamente no, pero yo creo que cuando te asocias o por así decirlo, pides la ayuda de esta persona que va en coherencia con tu marca y tiene esos valores y los transmite, yo creo que sí puede ser un arma muy poderosa, pero sí hay que usar con mucha estrategia todo esto y yo creo que ese es un recurso que ya puedas usar un poco más adelante, pero bueno, vámonos con ponemos unos panoramas, Guillermo, en donde ya sabemos que el hubiera no existe, pero ¿qué se hubiera hecho como correcto en este caso? Después nos vamos a un escenario con una acción oportuna y después también nos vamos al escenario de qué pasaría, o más bien, qué pasa si no se toma esa acción oportuna. Entonces, vámonos al hubiera no existe, por favor. Y aquí el hubiera no existe, es decir, delimitar de forma expresa las actividades del deportista que el deportista pueda hacer con su imagen. Después, hubieran negociado en el acuerdo cuáles sean los derechos y obligaciones en relación a la imagen personal y no permitir generalidades. ¿Qué nos puedes decir de esto, Guillermo? Sí, digo, bajándolo ahora sí que al caso que teníamos el día de hoy, si se hubiesen anticipado este escenario, y es un escenario complicado, ¿no? Porque muy pocos deportistas se plantean ser socios de una empresa. Y luego habrá que entender qué es ser socio. Me explico que también tiene otro nivel de profundidad. Pero definitivamente iba un poco con lo que decíamos anteriormente, entre más específicos, más detallados podamos hacer con el plan de marketing o el plan, en este caso, de ejecución de redes sociales o simplemente el plan de embajadora de marca, como lo queramos llamar, podemos anticipar problemas que pueden ser costosos, tanto monetariamente como de tiempos, ¿no? Al final del día todo se puede solucionar hablando, conversando. Cuando nosotros se ponemos a nivel de agencia, cuando hemos tenido problemas legales, simplemente porque estamos en desacuerdo con lo que entendimos que iba a ser y lo que se nos está pidiendo en cuanto a compromisos con jugadores, muchas veces es solamente comunicar, entender realmente, ok, te referías, vuelvo al mismo ejemplo de los posts, te referías a 5 posts en general o podían ser 3 posts en Facebook y 2 en Instagram Stories, ¿no? Entonces, al final ya es todo lo que sea después de la negociación ya es pérdida de tiempo, ya tiene una consecuencia y es algo que no debería ocurrir. Aquí es donde aplica el hubiera no existe, ¿no? Es mejor estar prevenidos.
Perfecto, muy bien. Aquí dice Eduardo, aquí el tema es el reach que estos assets te ofrecen y eso al final, al retorno sobre tu inversión. Muchas áreas de oportunidad para profesionalizar la industria, nos dice Eduardo. Totalmente de acuerdo, Eduardo, totalmente de acuerdo. Y sí, y muchas veces lo que decías, el KPI de Reach es uno de los métodos más comunes en cuanto a redes sociales. Hay algunos que a lo mejor se van simplemente por el tema de derecho de imagen, ¿no? O ya un CPM específico, o de views. Entonces, en fin, hay bastantes KPIs que se pueden atar a una campaña de redes sociales. Pero como resumen, al final, estoy de acuerdo. O sea, hay muchísimas oportunidades de profesionalizar la industria. A mí me toca, digo, no es por comparar, pero en mi rol, mi agencia está basada en Estados Unidos y el 80% de lo que hacemos a nivel comercial es en Estados Unidos. Trabajamos con muchos patrocinadores de la selección nacional, por ejemplo, y sí vemos la diferencia en cuanto a cuando hablas de una campaña de activación y esos entregables, esos deliverables, lo que se nos solicita en Estados Unidos está mucho más bajado que lo que se nos solicita muchas veces en México. Entonces, por ahí va también mi comentario anterior. No es porque lo digas solamente por decirlo, sino que sí nos toca verlo casi de manera diaria, donde las diferencias sí son importantes. Oye, Guillermo, ahorita que estás comentando esto de Estados Unidos y México, me gustaría preguntarte, un atleta o un futbolista de Estados Unidos, ¿con qué equipo cuenta para justamente desarrollar todas estas estrategias de marca? ¿Uno solo cuenta con qué equipo, con qué agencia, con qué abogados, etcétera? Pues depende mucho de la liga, realmente. O sea, por ejemplo, en la MLS todavía le falta profesionalizarse un poco. Hay excepciones, como todo. Pero si tú, por ejemplo, ves a un jugador promedio de la NFL o de la NBA, en su mayoría van a tener su agente, que su agente es la persona que negocia el contrato deportivo, pero se acabó. ¿Me explico? Van a tener a su asistente personal, que les hace todo el tema literal personal de su calendarización. Van a tener a su community manager que está, digamos, reportando a su marketing manager. Ese marketing manager puede estar o no atado a la agencia de la gente, pero no es a fuerza. O sea, en mi caso yo soy agente, o sea, yo negocio contratos deportivos, pero también soy experto en marketing en redes sociales. Entonces, esa dualidad en ocasiones se encuentran dentro de agencias, pero no es común. O sea, en la mayoría de los casos, y es lo que pasa un poco con la industria del fútbol, el agente tradicional no tiene conocimiento de todas las demás esferas que hoy en día rodean a un futbolista. Y eso es donde vemos la diferencia. Entonces, también porque muchas veces durante muchos años no era necesario. ¿Me explico? O sea, al final del día las redes sociales no tienen mucho tiempo y lo que funcionaba hace 20, 30 años hoy en día está totalmente obsoleto. Y el rol de la gente o el rol de la agencia es lo mismo. O sea, ha tenido que evolucionar. Y las necesidades del deportista en el contexto y ecosistema digital en el que vivimos requiere de un nivel de especialización muy distinto, como se requiere también. Yo como agente, para temas contractuales, yo no reviso los contratos. Yo requiero a alguien como Lord Magic, alguien como Ricardo, que me pueda dar todo ese antecedente y expertise a detalle. ¿Me explico? Por ejemplo, el contrato que firmamos con Kenty Robles y el Real Madrid, o sea, lo revisaron no uno, como 10 abogados en España. Yo siendo la gente y yo entendiendo el lenguaje, aún así no tengo el expertise específico a ese nivel de detalle. Entonces, son muchas facetas y es un tema que a mí en particular me apasiona bastante. Oye, pero ya somos dos apasionados de este tema y más que aquí todos prendan sus foquitos de alerta, porque esta es una gran oportunidad en la industria deportiva, en México sobre todo, de que si eres abogado, no te encasilles en que eres abogado, porque también puedes especializarte en redes sociales, por ejemplo, qué es lo que viene, y entonces ya tienes dos áreas de oportunidad enormes para poder ser parte de estas nuevas, ¿cómo le podemos decir? De estas tendencias, de estas nuevas oportunidades que vienen para todos nosotros. Esto me fascina, me encanta hablar con una persona tan adelantada y tan experimentada como tú. Yo creo que el hecho de estar en Europa, en Estados Unidos y tal, nos traen justamente estas tendencias que nos permiten crecer como personas y profesionales. Así es que qué emocionante está esto. ¿Qué te parece que nos vamos con la siguiente diapositiva? Claro. Perfecto. Y aquí hablamos de la acción oportuna, que es negociar un convenio modificatorio para delimitar qué cosas se pueden o no hacer y dejar las reglas claras.
renunciar al proyecto que usa su imagen por contravenir obligaciones actuales y después también evaluar las penas convencionales que el contrato establece y valorar la situación. Sí, no, a ver, me encanta este método así que de mediación o reconciliación, por decirlo de una manera. Y sí, o sea, muchas veces era lo que platicábamos anteriormente, ¿no? O sea, si ya estamos entendiendo que tenemos un conflicto, ¿cómo se soluciona ese conflicto? O sea, muchas veces puede ser algo tan sencillo como delimitar el canal de distribución. O sea, voy a poner un ejemplo, regresándonos al caso, ¿no? Si al final del día era una academia de fútbol, la pregunta sería para mí, ¿cuál es el objetivo de esa academia de fútbol? O sea, a lo mejor el objetivo de esa academia de fútbol era producir talento para exportar a España, y ese era su objetivo. Entonces, bajo ese contexto, no compites con Halcones FC. ¿Me explico? Asumiendo que Halcones FC, su territorio es mexicano. Entonces, ese tipo ahora sí que de detalles y de entendimientos son necesarios para poder llegar a una acción, ahora sí que acción oportuna. Y habrá casos donde a lo mejor no se puede y se tienen que tomar posturas un poquito más agresivas o un poquito más de resolvemos en realidad sea rescindir un contrato o ya temas un poquito más fuertes como demandas y demás, ¿no? Pero o sea, al final la intención es siempre reconciliar, encontrar un middle ground para no llegar a esas instancias que últimamente en temas legales siempre vas a llegar también. Perfecto. Aquí quiero recordarle a todos que escriban sus preguntas en el chat. Aprovechemos que está Guillermo aquí dispuesto a contestar todas y cada una de sus dudas. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Sabes que me gustaría un poquito platicar, sobre todo porque Guillermo lo habías comentado, ¿cuántas veces no te pasa que el contrato no prevé con suficiente especificación, es decir, no es tan detallado, y terminas por negociar sobre la marcha? Es decir, oye, pues me decías, ¿no? Oye, ¿qué es un post? No, es que yo creí que era esto, no, yo creí que era esto otro, y creo que muchas veces, entre más detallados se vuelven las cláusulas en el contrato, que creo que aquí la gran mayoría de los que estamos aquí presentes somos abogados, se vuelve importantísimo, porque ese puede ser la diferencia entre tener que dejar el proyecto, que es la segunda alternativa, es decir, bueno, pues si no, pues tienes que renunciar y de pronto te quedas sin un proyecto, sin la posibilidad de participar en algo. Entre más específicos somos, dicen que en el derecho lo que abunda no daña, y en este caso, entre más precisos somos en las palabras, menos problemas van a tener nuestros clientes o en este caso nosotros como participantes en el mismo, ¿no? Sí, y yo voy a ir, por ejemplo, yo digo, siendo honesto, yo al principio, cuando empecé mi rol de agente hace ya algunos años, yo odiaba los contratos precisamente porque entendía que el nivel de detalle tenía que ser bastante detallado, ¿no? Y bajado, y de muchas preguntas y de mucho back and forth. Muchas veces lo que quieres es ya firmar el contrato, ¿no? Aprendimos igual en base a errores, ¿no? O sea, nosotros como agencia y yo como Guillermo cometí muchos errores de dar cosas al aire, y al final esas acciones me fueron costando diferentes tipos de experiencias, ¿no? Y hoy en día pues ya uno lo hace como segunda naturaleza, pero al final del día el concepto es el mismo, intentar hacer la mayor cantidad de preguntas posibles upfront para tener que evitar un problema ahora sí que behind the scenes, porque como bien dices, muchas veces se solucionan sobre la marcha, ¿no? Pero ya son cosas que te quitan tiempo y que no deberían de pasar. Correcto. Perfecto, Richie. Pues bueno, ¿qué te parece? Vamos a leer el costo de la desidia, que es, primero, bueno, el rompimiento contractual y el desprestigio del jugador como una persona incumplida. Esto yo creo que es lo peor de esta situación. Después vienen las sanciones y penas convencionales que establece el contrato, y al último, que el club inicie acciones legales en contra del jugador y el proyecto por usos de imagen no permitidos. Híjole. Sí, sí, aquí es donde entra, pero también obviamente es un caso que no, pues uno nunca quiere llegar, ¿no? O sea, habrá ciertos escenarios donde es inevitable, porque también los hay y nos ha pasado, pero en la mayoría de los casos, repito, es un poco intentar llegar a ese middle ground para poder negociar. Ya si nos ponemos en esta situación, ¿no? A contexto del costo de la desidia, también habría que entender que desde la perspectiva del jugador, y es algo que siempre comento con los que trabajamos,
no quieres pelearte con el club. O sea, no quieres aventarte una campaña de PR en contra de un club, en contra de una federación. O sea, no hay ganador en ese escenario. Entonces, lo mejor siempre desde la perspectiva del jugador es eso, encontrar un balance, una manera de no tener que cruzar esa línea, porque una vez que ya pasas a estas instancias, ya es un rompimiento, digamos, en mal plan y tienen que haber comunicados de prensa y tienen que haber diferentes posturas ya públicas, ya hay un golpe a tu imagen personal. Ahora sí que regresando un poco a la marca personal, este escenario en particular puede tener consecuencias muy fuertes y dependiendo de la plataforma del club en el que estés o no, y dependiendo de cómo bajen esa narrativa o no, o dependiendo de qué nivel de detalle comuniquen o no, o depende de qué cosas se dejen fuera del comunicado o no, te puede afectar muchísimo. Entonces, es un escenario que no, a nivel agencia y yo como agente lo manejo con pinzas, porque al final del día nunca quieres llegar a esta instancia. Y es un poco, cobra todo lo que hemos ido platicando, cobra mucho más importancia, ¿no? Para precisamente no tener que llegar a estas instancias donde ya puede tener no solamente una consecuencia en el corto plazo, que es resolver esta situación, o romper esta situación, sino tiene consecuencias a largo plazo en tu carrera, en tu reputación, tanto del jugador como también a nivel agencia. Bien dicen que la confianza se construye con el tiempo y es muy largo el proceso, pero para derrumbarla es rapidísimo y sobre todo con temas de reputación es un tema muy fuerte. Y oye, quería preguntarte, por ejemplo, tú como agente, en este caso, ya llegamos al costo de la desidia, ya están sacando comunicados en contra de mí que están afectando mi imagen. ¿Qué procede ante esta situación? Contratar aquí a Ricardo o desde antes. No, yo creo que una estrategia de comunicación, o sea, esa es la realidad, o sea, y en eso pues se puede ser muy efectivo también. Por eso regresaba al punto de que no lo quieres hacer definitivamente, pero si ya lo tienes que hacer, hay maneras de comunicar ciertas cosas, hay maneras de establecer una postura educada, coherente, que no te exponga y que te ponga en una situación legalmente hablando inteligente, ¿no? Porque al final, si es un tema legal, pues a lo mejor no se va a resolver en una semana, ni se va a resolver en un día, va a durar tiempo. Entonces, tampoco quieres exponer, que es algo importantísimo, información que al final del día se va a utilizar en un caso legal. Entonces, es un tema complicado, no es un tema sencillo. Se requieren muchas conversaciones internas, se requieren asesores legales capaces, se requiere de un entendimiento y una empatía hacia el jugador o jugadora y se requiere también que el jugador o jugadora entienda la situación en la que está. O sea, si llegamos a este punto, hay mucho que perder si no se hace de una manera puntual, estratégica. Y hemos estado en un par de este tipo de crisis que le llamamos y no son nada divertidas. O sea, pasa semanas y semanas tratando de resolver un tema que se pudo haber resuelto, repito, al principio, ¿no? ¿Cuánto es lo más que duró una de esas dos que nos comentas, Guillermo? Unos 2, 3 meses, todo el verano. Todo el verano hasta que ya empezaba la actividad. ¿Cómo Sí. crees? Bueno, ya vimos, a tener cuidado, a prevenir todas estas situaciones. Sí, y esos son cortos, seguro que hay mucho más largas. No, fueron cortos por tener a una gente como tú, ya lo estamos viendo. Cuéntanos los hacks. ¿Quieres que yo los lea y tú profundizas o tú los lees? Tú dime. Sí, me parece. Pero, ¿los leo yo? Vamos, entonces. Ser extremadamente específicos, ya lo comentamos, y puntuales en las obligaciones de imagen que se tiene entre las partes y las limitaciones de actividades. Es decir, no permitir generalidades y o que dependa de la decisión discrecional del club. Después, al no establecer una cláusula específica a la imagen del jugador, no existiría una obligación de parte de este. 3. Trabajar en una estrategia de redes sociales para trabajar e incrementar el número de followers. Y yo aquí también le agregaría, por amante de las redes sociales, le pondría de comunidad, de una comunidad que realmente se conecte con esos valores y con esos principios y filosofía del futbolista. Después, 4, tener una estrategia bien definida de marca personal y trabajar en ella. Sin duda, y yo creo que intentando atar todo un poco, cosas que parecen sencillas pero que no lo son.
si un jugador, en el contexto que estábamos hablando de un pleito global, pero un pleito legal en general, un jugador que tiene 1000 followers versus un jugador que tiene 3 millones de followers, hay una diferencia abismal. Y en cuanto a la habilidad que tiene uno como plataforma para poder empujar una narrativa o cierta postura. Eso, como estábamos platicando, pues sí se requiere de un nivel de detalle, de estrategia, de entendimiento y también de ganas del jugador y eso, o de la jugadora. Y eso es importantísimo recalcarlo. Al final del día, bueno, en mi caso, mi agencia, toda la persona que trabaja en la agencia o en mi caso mismo, yo no soy el que ejecuto la parte del jugador. O sea, el jugador tiene un cierto nivel de responsabilidad que es fundamental en todo lo que se hace. Entonces, parte mucho de las ganas que tiene el talento en hacer las cosas bien. Pasa mucho de que el talento tenga la visión de tener un equipo alrededor de ellos capaces, porque hay muchas agencias que hacen las cosas muy bien, como también hay muchas agencias que hacen las cosas muy mal. Entonces, es poder tener esa sensibilidad de dar con el equipo correcto y darte cuenta también tú que tú como plataforma o como futbolista, repito, seas hombre o mujer, pues tienes tu derecho de imagen, que eso tú lo puedes explotar, que es muchas veces lo que nos ha tocado ver también, y es algo que, por ejemplo, en el contexto del fútbol femenino peleamos muchísimo. ¿Por qué? Porque, sin mencionar marcas, pero en el contexto del fútbol femenino, si una marca viene y le ofrece X cantidad a una jugadora del América, ¿vale? Y esa misma marca le ofrece esa misma cantidad a un jugador del América, los contextos son muy distintos. Para el jugador es un ingreso discrecional, es decir, le da igual, si viene, excelente, es un bono, pero para la jugadora de fútbol tiene un efecto directo en su día a día, puede influir en la capacidad de vivir mejor, en un departamento mejor, tener un carro mejor, porque los contextos, ahora sí que económicamente hablando, pues son muy distintos. Entonces, hablando de esa diferenciación de fútbol femenino y fútbol varonil, es algo que también se tiene que contextualizar y que muchas veces a términos legales, por ejemplo, yo he ganado argumentos legales con clubes exponiéndoles eso. O sea, no puedes tratar una cláusula con el mismo rigor en el fútbol varonil como la tratas en el fútbol femenil. No se puede. O sea, son otros contextos, son otros ambientes, son otros factores. Algunos clubes lo entienden y algunos no. O sea, al final del día, las palabras y las cláusulas son las cláusulas y si el club lo quiere exponer pues, o más bien enforzar, lo van a hacer. Y también es válido y para eso existen los contratos. Espectacular y magistral esta plática, de verdad que me encanta lo que estás diciendo. Richie, ¿tienes algo que decirnos de esto? No, simple y sencillamente, digo, ya se platicó bastante. Primero, como lo mencionaste bien, es sí ser muy específicos y creo que lo que dices, Guillermo, es aprendes a base de madrazos. ¿Cuál? No te vuelva a pasar, te lo prometo, pero cuando te pasa lo sufres. Sí. Y al final, muchas veces estas cosas pasan por no haber leído bien o por no, a veces como abogados de pronto también estamos en esta dinámica de si te pones muy quisquilloso con las palabras y algunas cosas, de pronto dilatas la negociación, la enfrías, y tienes que ser muy cauto y muy estratégico en saber qué sí negociar, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante, porque no las puedes ganar todas ni tampoco las puedes pelear todas, pero sí tienes que saber cuál es la palabra que debes de cambiar o cuál es el contexto que debes modificar, porque si no, entonces no eres un buen abogado. O sea, un buen abogado no es el que pelea todas, sino el que sabe identificar cuáles son las palabras o los contextos que debe de poder negociar, porque al final lo que quieres es que tu cliente tenga el negocio, que tu cliente genere el deal y que no se le caiga, ¿no? Porque si tú por ser un abogado ortodoxo y pelearlas todas y creer ser el paladín de la justicia, terminas por afectar a tu cliente, pues entonces eres un pésimo abogado, ¿no? Y me voy a exponer un poco aquí, pero para mencionar un caso real que pueda servir a la práctica también. Mencionó el tema de las palabras, Ricardo, pero a mí en alguna ocasión me tocó negociar un contrato que era un contrato de un futbolista, ¿ok? Que tenía un concepto de imagen donde ya la imagen venía premiada con un bono, con un incentivo. Es decir, había una marca que ya estaba apostando dinero por este talento y que dentro del contrato ya venía ese fee, ¿ok? ¿Qué pasa? Que dentro del contrato, ahora sí que en pequeñito decía que ese pago iba a ir a
cuenta personal de nómina, ¿ok? En ese momento, realmente yo no lo flagueé, ni nadie del equipo lo flagueó, el contrato se procesó. 6 meses después, o de hecho como 4 meses después, entendiendo un poco el tema de impuestos, pues nos damos cuenta que como era un pago que entró a la cuenta de nómina, eso venía taxeado ante el tribunal de este país en particular. Y ya lo que le tocaba a la jugadora o al jugador ya no era lo que se había pactado, ya era un tema de impuestos que no teníamos ni en el radar. Si esa palabra de nómina no hubiese estado ahí, era un pago directo a la jugadora sin tener que ser taxeado. Ni nos pasó por la cabeza, pero son cositas de esa naturaleza que pueden tener un impuesto, un efecto directo en el bottom line importante. La segunda que es importante recalcar es que si por alguna razón no se establece algo concreto respecto a la imagen del jugador o de la persona, entonces no existen derechos. No los podemos dar por sentados que porque ya trabajas aquí, entonces tu imagen le pertenece al club. No. Si el contrato no dice cuáles son las amplitudes o limitaciones del mismo, entonces esa cláusula se quedó por fuera y los derechos de imagen le pertenecen única y exclusivamente al jugador o la jugadora, y es importante saberlo para que no lo demos por hecho. Sobre todo si ustedes van a ser abogados de un club, tengan mucho cuidado en que no se les vaya en esa cláusula, o si están representando a un jugador, pues tengan mucho cuidado que en ese caso no sea un derecho tan amplio, porque si no, entonces están entregando completamente la imagen y no pueden hacer nada más porque tendrían que pedir permiso al club para poder tener cualquier otro tipo de contrato. Y pues ya no quiero hacer enunciaciones ni nombres, ustedes conocen muchos casos donde los clubes no están tan de acuerdo con que el jugador se vincule con otras marcas o que el jugador de pronto haga uso demasiado de su imagen, simple y sencillamente porque a veces los jurídicos de los clubes o los directores deportivos o quien sea que esté dentro del club no le gusta, ¿no? A veces, Guillermo, no entiendes por qué de pronto hay esas razones o estos criterios tan, pues sí, irracionales, pero te puedes meter en broncas reales si tu contrato de alguna forma no lo limita o lo especifica. Totalmente de acuerdo. Por otro lado, bueno, esto que mencionamos es trabajar en una estrategia de followers. Los followers, si bien es cierto, sí llegan solos de alguna forma, no llegan en la misma cantidad si estás direccionado, ¿no? Que es un poquito lo que hemos platicado. A mí me encanta, me platicaba en su momento Aldo, cuando estaba Aldo Guerrero, amigo en común, cuando estaba en Chivas, que empezaron a hacer algunas cuestiones con Norma, que ahorita es un titán en la parte de pues, las comunicaciones en las redes sociales y lo que hace. Y esto creo que cada vez, entre mejor lo haces, más oportunidades llegan, ¿no? No es una casualidad que ella esté en el Satlón, que ella haya tenido, que tenga tantos brandings, tantos contratos, y de alguna forma partía de una misma base, ¿no? Y siendo muy sinceros y con todo respeto, a lo mejor no era ni la más voladora o a lo mejor no era la más guapa, pero fue la que mejor trabajó su marca personal y en este momento por mucho es en México la marca personal más importante en el fútbol femenino, ¿no? Sin duda. Y lo último, bueno, pues es tener una estrategia bien definida que lo hemos platicado ya bastante abundante durante toda la conversación. Vamos a pasar a dos casos similares que pueden tener cierta conexión, pero bueno, de alguna forma, bueno, tiene que ver con la imagen del jugador cuando él trata de hacer algo por su cuenta o cuando está relacionándose con otras marcas que pudieran llegar a contravenir, pero también existen otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esta fue reciente, ¿no? Una multa que se le establece al jugador por usar un coche que no era el de la marca, realmente el contrato que tenía este jugador era en tu tiempo libre puedes manejar lo que se te pegue tu gana, pero el entrenamiento tienes que llegar en un Audi, ¿no? Y pues al jugador se le hizo fácil llegar en el coche que tenía o en algún otro coche y bueno, pues multa por eso, ¿no? Hasta ahí ese tipo de cosas se extienden. Ese es otro también del mismo club que sucedió, Riverí, hace algunos años, que se agarró a palabras con algunos hinchas del equipo y también sanción al jugador por no obedecer o seguir con probidad
lo que corresponde a la imagen que debe de presentar. Entonces, digamos que no nomás se queda en esta parte comercial, sino también tiene otras implicaciones. Pues hasta aquí me encantaría, tenemos un poquito de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, algo que puede, no sé, a lo mejor alguna cuestión adicional que le quieran preguntar a este crack de la industria. Adelante, Ahí por tenemos favor. a Roberto Guzmán. Ahí Hola, está. buenas tardes. Buenas tardes. Yo en cuanto a la pregunta, bueno, me gustaría hacer una específico en cuanto a derechos de imagen, saber su postura en cuanto al tema que hace unos meses Zlatan dio a conocer con el tema de FIFA y, bueno, creo que ha de saber a qué me refiero, ¿no? Sí, ¿en qué particular el tema de FIFA con Zlatan? ¿Quién cree, o sea, bueno, en su experiencia en tema de contratos, ¿qué es lo correcto? O sea, realmente, digo, además de tener que revisar el contrato del club que tiene con el jugador y tal, es un contrato colectivo. Para usted, ¿cuál sería el mejor escenario para decirle a Zlatan que él no tiene la razón? ¿Y puedes resumir un poco para los que no saben del contexto? ¿Cuál es el caso de Zlatan en particular? O sea, ¿qué fue lo que dijo para tener ese contexto? Bajó, a ver, si puede regresar. ¿Se cortó? Sí. Adelante, si quieres Ya, poner perdón, un contexto es que me primero. quitaron Porque, el mute. sí, adelante. Si quieres poner un contexto para saber todos de qué hablas. Correcto. Que, bueno, me parece que hace unos meses Zlatan, por medio de su cuenta en Twitter, hizo una publicación donde se quejaba de que preguntaba más que nada quién le había autorizado al videojuego FIFA, a EA Sports, a poner a mostrar todo su físico, todo lo que sería Zlatan, tatuajes, y quién le dio el permiso y quién autorizó para que Zlatan pudiera salir en el videojuego. Sí, no, ya entiendo el contexto. La verdad es que es un tema bastante interesante, porque ahí, a ver, el contrato viene muy probablemente de FIFA, ¿no? FIFA cediendo estos derechos a todo individual. En algunos casos se mete la Federación Sueca, en el caso de Zlatan, como en el caso de un futbolista mexicano, pues tiene que ser la FMF, y habrá que entender, ahora sí que los detalles, lo que estábamos platicando, los detalles puntuales ahora sí que de estos rights pass-throughs entre FIFA y la Federación Sueca. O si es un tema con FIFA y LA Galaxy, que lo dudo mucho, más bien con EA y LA Galaxy, si en aquel tiempo estaba con Galaxy, o con el Milan actualmente. Alguien tuvo que ceder ese derecho a EA para que EA estuviese legalmente protegido para poder hacerlo. Ahora, conociendo un poco el nivel de brazo legal que tiene EA, no lo incluyen si desde su perspectiva no entendieran que tienen ese derecho. Y ya muchas veces aquí es donde entra un poco la imagen individual del jugador. El tema de los tatuajes, habría que entender si hay cierto texto, ahora sí que verbatim en los contratos donde especifique eso, porque a lo mejor ahí Zlatan pudiese tener algo de qué pelear, ¿sí? A lo mejor eso sí lo pudiese pelear. Pero al final es un tema de derecho de imagen individual bastante fuerte. Muchas veces, por ejemplo, la regla más común a nivel individual, con el tema de videojuegos se sale un poco de esta regla, pero a nivel selección nacional de México, por ejemplo, en el contexto de la industria mexicana, los patrocinios en la mayoría tienen lo que se le llama la regla de 3. Es decir, si Banorte, porque pues es patrocinador y es información pública, si Banorte utiliza a 3 jugadores de la selección mexicana en un anuncio, eso está permitido, eso es legalmente permitido. Pero si Banorte utiliza a Raúl Jiménez solamente a él en un comercial, eso ya es derecho de imagen del jugador. Entonces, esos son el tipo, digamos, de diferencias y contextos que habría que analizar, todo partiendo, repito, desde los contratos, pero en términos prácticos es un poquito cómo funciona la diferenciación. A nivel EA, o sea, a lo mejor Zlatan salía en un tema grupal, pues a lo mejor ese derecho lo tienen. Si es un tema más individual, de físico, repito, ahí necesitaríamos conocer un poquito más del contexto y de la parte ya contractual para poder tener una opinión objetiva, pero es un tema bastante interesante.
Respecto a esto, te puedo también complementar que los derechos de imagen particularmente son diferentes en cada país. Por ejemplo, en México, por alguna razón, están dentro de la Ley Federal de Derecho de Autor. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos hay acts o inclusive hay estados como California que tiene algunos acts o tiene algunos criterios más quisquillosos que otros. No es lo mismo la imagen en California porque tienen a Hollywood que tienen un montón de antecedentes y casos que a lo mejor en, no sé, en Iowa, ¿no? Es decir, habrá diferentes jurisdicciones y habrá diferentes antecedentes. La realidad es que donde se parte generalmente es del derecho humano inalienable de la persona respecto a su imagen o su personalidad, que la imagen es parte de la personalidad, son como parte de los derechos básicos y fundamentales de la persona, y generalmente depende de la legislación, lo podrás encontrar o no en códigos civiles. Sin embargo, también hay que entender que por un lado estamos hablando de la comercialización, pero también por otro está también cuando la imagen se usa de forma denostativa, ¿no? Que terminas en un meme sin querer, ¿no? Entonces, ¿quién defiende eso? Es un debate interminable porque el tema se vuelve con la censura. Si de pronto se legisla en contra del uso de la imagen de una persona, cuando no tiene que ver con un tema comercial, podrías entonces entrar en temas de censura. Entonces, es un tema interminable. La imagen por sí misma es un gran tema en la materia legal, pero dependerá de cada legislación. Y respecto a esto mismo, mi lógica me hace pensar que cuando perteneces al fútbol federado, tienes que firmar entre varios contratos, pues tu contrato con la federación y tu inscripción, y en ese momento estarás por mucho cediendo tu imagen para ciertas cosas que tienen que ver con la federación y en este caso con FIFA a su vez. Así que si se le busca por ahí, que son contratos que seguramente no están disponibles para tu lectura, los puedes encontrar con mucha facilidad. Ok, perfecto, pues muchísimas gracias. No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguien que quiera participar, alguna pregunta? Aquí hay una de Marco Varela que dice, ¿crees que debería ser conveniente que en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo de los deportistas profesionales, se le debería agregar un artículo donde toque el tema de los derechos de imagen? Excelente pregunta. Yo creo que aquí sí, Ricardo, creo que va más Sí. a tu parte, definitivo. La realidad es que no, a ver, no puedes hacer una ley en específico del derecho deportivo, particularmente el fútbol o lo que tiene que ver con algunos elementos donde la imagen del jugador o el artista o la personalidad del influencer tiene un peso específico. Acordémonos que el contrato es ley, a reserva de que haya alguna contrapuesta respecto a la misma, es decir, que la ley nos diga lo contrario. Sin embargo, de no ser, si la ley no especifica algo en concreto, el contrato es lo que va a regir a las partes, ¿va? Lo que acuerdes es lo que debe de pesar sobre todas las cosas. Entonces, en relación a eso, yo honestamente no lo vería un poco ocioso, porque si no, entonces, si tú contratas un carpintero, tendrías derecho sobre la imagen del carpintero, ¿no? Cosa que no resulta se resulta un poco ociosa. Entonces, yo creo que para este caso específico, mejor ponlo en un contrato y ya. La Ley Federal del Trabajo, incluso creo que ya se habrán dado cuenta a través del curso, que la Ley Federal del Trabajo es la última ley que nadie quiere escuchar en la Federación Mexicana de Fútbol. Excelente. Bueno, vámonos ahora esperamos que a Marco le hayas contestado excelente su pregunta, y estoy segura que sí. Vámonos con Diego. Él dice, si una celebración que está patentada por un futbolista la quieren utilizar para un videojuego, ¿eso ya sería directamente con la imagen del jugador? Sí, a ver, yo creo que aquí habría una aclaración que hacer, pero en términos generales sí. O sea, si un deportista tiene algo registrado como una celebración, ya llámese trademark o lo que sea, sí, tendría que pasar por él para la aprobación. Aquí entra también el tema de los territorios, ¿no? O sea, para poder registrar algo, por ejemplo, los logos nosotros hemos registrado, ya sea un logo, ya sea un nickname, un apodo. Pues una cosa es registrarlo bajo qué categoría, primero que nada, ¿no? Entonces hay que ver las categorías, luego hay que ver los territorios, y eso tiene un costo significativo. Entonces,
asumiendo que este deportista lo registra en todas las categorías que son pertinentes y que encima lo cubra a nivel global, pues ahí donde ya puede el poder acaparar. Ya si la aplicación, digamos, del videojuego era solamente en, no sé, en Suiza o solamente en Alemania, y si ahí no tienes ese registro registrado, no sé si a lo mejor se pueda pelear, a lo mejor Ricardo tenga un poquito más de contexto ahí, porque me imagino que a lo mejor aún así pudiese a lo mejor hasta pelearlo, ¿no? Pero bueno, todo eso son las variables que hay que incorporar cuando uno se plantea este tipo de escenarios. Sí, la realidad es que este tipo de elementos, como lo platicábamos la clase pasada, de alguna forma estas celebraciones pueden llegar a generar un brand por sí mismo, ¿no? Ayer platicábamos el de Usain Bolt, que de pronto se hace entonces eso se vuelve un brand personal, sí, sí puede hacerse, y en este caso más allá de las celebraciones o lo que puede consistir, acordémonos que para efectos de que haya algún problema legal, debe de haber un tema económico. La realidad es que el videojuego no es que haga más o menos dinero respecto a imitar la celebración. Yo creo que es hasta una forma de honrar al jugador, ¿no? Realmente no puedes demostrar que existe un lucro directo o indirecto o un exceso de lucro por ese cuestión específica, pues poco puedes pelear al respecto, ¿no? Pero cuando tienes ganas de pelear, encuentras con quién pelearte. Yo me encanta porque de pronto en consulta con los clientes te dicen, no, pues es que esto ya me saca de todo apuro. Pues sí, si te peleas, o sea, si te llegan a pelear, sí, pero no te exenta de que alguien te demande, ¿no? En este caso, el jugador podría pensar que tiene pretensiones justas y poder plantear su demanda, y el club de todos modos, o en este caso el videojuego o quien sea que esté inmiscuido, se va a tener que defender y pues le va a costar evidentemente los honorarios del abogado y llevar el trámite, ¿no? Pero bueno, esa sería la respuesta más correcta. Perfecto, bueno, pues hasta el momento son todas las preguntas. Agradecerte, Guillermo, por este tiempo, por todo este valor que nos has compartido. Definitivamente, híjole, es increíble conocer gente así de profesional y así de capacitada. Por mi parte, muchísimas gracias, y en nombre de todos queremos agradecerte también. Ricardo, adelante. Sí, crack, de verdad, felicidades. Estamos muy contentos de tenerte. Gracias por habernos aceptado la invitación. Sabemos que tu tiempo es escaso y que estás muy ocupado y traes muchos proyectos. Y bueno, pues poco más. Gracias por esta clase que nos diste. Igualmente, ¿por dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? Sigan que está representándonos muy dignamente en Estados Unidos. No solamente se trata de fútbol, sino de profesionalismo. Y creo que en este caso, Guillermo, qué mala onda que no fuiste futbolista, porque si te manejaras con el mismo profesionalismo que te manejas, serías un gran crack. Muchas gracias. Oye, por ahí decía Guillermo, exjugador. Mi papá siempre dice, todos los que se dicen exjugadores están equivocados porque es jugador en retiro. Así es que eres un jugador profesional en retiro porque nunca dejas, por ejemplo, de ser abogado. No eres ex abogado, eres un abogado en retiro. Entonces, nada más corregir eso de que eres todavía un jugador profesional, pero en retiro. Es correcto. Y no,